inmunodepósitos. Todo esto va a contribuir a la infiltración del intersticio. Y gracias a las citoquinas y a estos factores de crecimiento van a provocar las lesiones, no lesiones con S por si acaso, tubulointersticiales, y lo cual va a contribuir al riñón en fase terminal, ¿no? Por todos estos mecanismos que están mencionados. Siguiente. La obesidad igualmente, un paciente nefrópata que es obeso, ¿no? Está demostrado por estos estudios de Hall, ¿no? Que al producirse compresión mecánica por la obesidad o por la grasa, ¿no? Va a contribuir a lesionar el riñón. Se ha demostrado que estos van a aumentar la presión dentro del parénquima renal con disminución del flujo sanguíneo, lo cual va a aumentar la reabsorción del sodio y la activación del sistema renina-angiotensina, lo cual contribuye al daño de la insuficiencia renal. Siguiente. Igualmente un paciente nefrópata que además sea fumador, fíjense todos estos mecanismos que se desencadenan con el tabaquismo, ¿no? Va a producir daño a través de activación sistémica o simpática, aumento de la presión arterial, ¿no? Estrés oxidativo, disminución del óxido nítrico, aumento de la endotelina, en fin, alteración de la función proximal tubular y alteraciones vasculares. Todos estos efectos deleterios del tabaco van a intervenir en la progresión de los pacientes nefros, sobre todo en riñones que son diabéticos y en riñones que son afectados por la nefropatía hipertensiva. Siguiente. Igualmente les había mencionado en algún momento que la disminución congénita del número de nefronas, ¿no? Definitivamente tenía una repercusión a nivel del riñón, ¿no? El bajo peso al nacer por una dieta materna baja en proteínas se asocia al riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica. Eso es bastante evidente, ¿no? Se ha demostrado que los recién nacidos que tienen bajo peso al nacer, ¿no? A la postre ellos podrían ser hipertensos, podrían ser futuros diabéticos y futuros insuficientes renal crónicos, ¿no? Entonces, esta situación siempre es bueno conocer, siempre es bueno saber, ¿no? Cómo fue el nacimiento, el tipo de parto, o sea, todo tiene su explicación. Cuando ustedes hacen de memoria la historia clínica, a veces preguntan, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Ha sido adecuado para la edad gestacional? ¿Ha sido pequeño? Y está demostrado que todas las personas, sobre todo varones, ¿no? Que tienen bajo peso al nacer, podrían ser futuros diabéticos, futuros hipertensos y futuros insuficientes renal crónicos, ¿no? Siguiente. El factor racial y genético es importante también, ¿no? Definitivamente la raza negra tiene factores muy agresivos, ¿no? Sobre todo cuando son diabéticos e hipertensos. Siguiente. Las proteínas en la dieta, definitivamente hay un estudio muy grande de un metaanálisis de Pedrini, en el cual se ha demostrado que disminuyendo las proteínas en la dieta de los nefrópatas, tú podrías hacer protección del glomérulo, ¿no? Sobre todo en estadios iniciales. Ya cuando el daño glomerular ya es muy severo, muy avanzado, ¿no? Esto no tendría razón. Por eso es que las proteínas tenemos que bajar al inicio, sobre todo cuando el paciente está iniciando el daño glomerular. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos cuando un paciente está con insuficiencia renal crónica? Es un paciente que vive en un estado de uremia. Cuando decimos estado de uremia, significa que ese paciente, debido a que el riñón insuficiente ya no es capaz de eliminar los tóxicos del organismo, empieza a acumularse los tóxicos.
Ay, carajo, están entrando llamadas. Entonces les decía, el paciente que tiene este, eh, insuficiencia renal acumula pues una serie de están que me llaman. Bueno, entonces les estaba diciendo de que el paciente que está con un riñón insuficiente y crónicamente acumula pues decenas de una de las toxinas o un grupo de toxinas que podemos medir en este caso son justamente las sustancias nitrogenadas, ¿no? ¿Cuáles son? La urea, creatinina, ácido úrico. O sea, eso no significa, eso a ver, tienen que tenerlo clarito todos los alumnos. ¿Eh? El hecho de que nosotros cuando hablamos de la uremia decimos la urea, creatinina, está elevado y el ácido úrico, que son sustancias nitrogenadas o sustancias azoadas, ¿no? No es que solamente eso acumula el paciente con insuficiencia renal, acumula decenas de tóxicos. Lo que pasa es que, ¿no? Lo que podemos medir y son medibles, ¿no? Son indicadores, ¿no? Son parámetros que podemos medir, son esas, pues, la urea, creatinina, ácido, ¿no? Y es más, inclusive, de las tres sustancias nitrogenadas que nos permite decir o está acumulando tóxicos, mira, se ha elevado la urea, no es que solamente se han elevado los tres, repito, entonces ténganlo clarito. ¿Por qué nosotros hablamos de urea creatinina como que fuera lo único que se acumula en el paciente insuficiente? Porque es medible laboratorialmente. Inclusive, entonces ahí viene la explicación de lo que están mirando en el título ahorita de la uremia, de que de las sustancias nitrogenadas, urea, creatinina y ácido úrico, el mejor medidor, el mejor parámetro para medir la función renal, la función del glomérulo, la tasa del filtrado, es la creatinina. ¿Sí o no? Claro que sí. La urea no es el más eficiente para medir, porque la urea se puede elevar por muchas razones. Un paciente postrado, infectado, la urea se eleva tremendamente. Un paciente que recibe corticoides se eleva tremendamente. Un paciente que está sangrado se eleva. Está recibiendo antibióticos tipo tetraciclina, pero se eleva. O sea, no me sirve. El ácido úrico, igual, el ácido úrico en insuficiente renal se eleva, pero, en la gota también se eleva, entonces no me sirve mucho. El que me sirve tremendamente para medir la función renal y decir que está intoxicado este paciente es la creatinina. Sin embargo, ¿qué cosa están leyendo en el título? Clínica de la uremia, como que la urea sería el mandatorio. No, sino es un decir. ¿No? Cuando digo uremia, estoy diciendo está intoxicado ese paciente, está acumulando tóxicos. Ese riñón es incapaz de depurar las toxinas. Por eso dice clínica de la uremia. Entonces, con esa aclaración, ustedes tienen que saber que se presenta una serie de signos y síntomas, ¿no? El paciente que empieza a tener dificultad para eliminar tóxicos, como manifestaciones generales, ¿no? Astenia, dinamia, malestar general, perturbación del metabolismo del agua, ¿no? El paciente generalmente tiende a hincharse, a retener líquidos, a sobrehidratarse, ¿no? A nivel del sodio y potasio, generalmente el sodio baja, el potasio se eleva, ¿no? A nivel del equilibrio ácido básico, generalmente el paciente con insuficiencia renal produce acidosis metabólica, ¿no? Siguiente. Por otro lado también, ¿no? Por otro lado también, este, vamos a ver que va a haber alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo. Y esta alteración del metabolismo del calcio y fósforo, que ya lo hemos estudiado en su debida oportunidad, eh, este, va a producir en los pacientes renales una enfermedad muy propia, sui generis,
una enfermedad específica en los renales crónicos, ¿no? ¿Cuál es? La enfermedad mineral ósea, EMO. Enfermedad mineral ósea. Y esta enfermedad mineral ósea lo clasificamos de alta remodelación y de baja remodelación. De alta remodelación significa que la paratormona se ha elevado por lo menos 3 veces más de su valor normal. Normalmente la paratormona está hasta 65 picogramos por mililitro. Entonces, 3 veces más, casi 195, 200. ¿No? Cuando se eleva por encima de estas cifras, estamos frente a una enfermedad de alta remodelación. Y en este grupo está justamente la osteitis fibroquística, la osteomalacia, raquitismo, osteoporosis. También tenemos la enfermedad de baja remodelación, o sea, la enfermedad mineral ósea, EMO, ¿no? Acá está la enfermedad adinámica ósea. Entonces, cuando hablamos del metabolismo del calcio y fósforo, tenemos que remitirnos a esta enfermedad propia de los renales. No hay esta enfermedad en otras enfermedades, que es la enfermedad mineral ósea. ¿Ya? También va a haber alteración hematológica, ¿no? Con anemia severa, equimosis, susceptible a las infecciones de estos pacientes porque alteración de los glóbulos blancos. Hay manifestaciones neurológicas como hipersomnia, cefalea, convulsiones y coma, manifestaciones psíquicas, ¿no? Con confusión mental, apatía, depresión, reacciones psicóticas. Siguiente. ¿No? Manifestaciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, coronariopatías, pericarditis, alteraciones pulmonares como pulmón urémico, neumonitis urémica, calcificaciones pulmonares. Siguiente. A nivel digestivo, vamos a tener pacientes con amargor de boca, aliento fétido, ¿no? Es un aliento muy característico que es el fetor urémico. Uno cuando siente este aliento, es un aliento pues a orina, ¿no? Esa es la sensación que uno siente. Anorexia, va a tener pica el paciente, náusea, vómitos, eso desde el punto de vista. A nivel endocrinológico va a haber hiperaldosteronismo secundario, hiperplastinemia, ¿no? Disfunción sexual, amenorreas, ciclos anovulatorios. A nivel de la piel, vamos a tener la característica, ¿no? De piel con tinte amarillo terroso. Eso podemos tener escarcha urémica, prurito. Siguiente. ¿Cómo hacemos diagnóstico de insuficiencia renal crónica? Estos son los criterios diagnósticos. La uremización a través del tiempo, o sea que la urea creatinina o la intoxicación, vamos a decir, es progresivo, ¿no? A través del tiempo. Seguramente hace 2 años era tanto, ahora está así, más después va a estar así, ¿no? Entonces, no es, esa es la diferencia con un cuadro agudo, ¿no? En un cuadro agudo es de pronto, muy brusco, ¿no? El otro criterio diagnóstico de insuficiencia renal crónica es la anemia. La anemia es una característica, casi el 100% tienen anemias, ¿no? Excepto algunas patologías que a pesar de que ya tienen una insuficiencia renal crónica terminal, no hay anemia, ¿no? Entonces, si queremos decir exactamente, el 97% de los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen anemia. También el tercer criterio tenemos la enfermedad mineral ósea, ¿no? De la cual la osteostrofia es la enfermedad más frecuente de este problema. Y por otro lado, los tamaños renales están disminuidos, ¿no? Los tamaños renales, o sea, ecográficamente los tamaños de este paciente ya está pequeño del riñón y el parénquima también está adelgazado. Y el último criterio, si es que estamos frente a un paciente diabético, seguramente va a haber menor necesidad de darle antidiabéticos o más bien va a tener tendencia a la hipoglicemia, ¿no? Me perdonan un ratito, por favor. Hola, Valerius. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Valerius? Todo tranquilo. Dime, hermano. Ah, se ha tenido que aislar pues a 12 o 13 anestesiólogos.
ya que han estado en contacto y con alto riesgo, ¿no? Entonces, ya pues se ha tomado la decisión de que se vayan por una semana y que a su vuelta con una prueba rápida de control puedan regresar. Mientras tanto, hemos tenido que recurrir a un plan de contingencia, no solamente superemergencias, es una sola sala, ¿no? Tanto de cirugía como de obstetricia, y estamos pidiendo a un anestesiólogo de Sicuani que venga a apoyarnos. Eso es lo que se ha tenido, ¿no? No tenemos otra. Sí, felizmente el centro clínico no va a parar, solamente, pues, claro, ahora sí va a ser estrictamente solamente emergencia, no, no hay otra, una semana, no hay otra. Yo también, si nosotros tomamos decisiones al margen o haciendo caso omiso de lo que sugiere epidemiología, estaríamos cometiendo un error, ¿no? Además, ellos técnicamente han sugerido. Sí, pues ya no había otra. Porque si tú decías lo contrario, pasa algo y ya estás, pues ya con, ¿no? Claro, además ellos han hecho toda una recomendación documentada. Así que así se ha quedado y ya pues, esperar nomás, caballeros. ¿Qué vamos a hacer? Esta semana va a ser crítico, ¿no? Julio, no sé, sí, ¿no? Sí, yo creo que esto, sí, inclusive un poco más de agosto podría ser. Pero bueno, pues estamos en eso. El Chaleta no está listo para abrir. Ahora hemos llegado a 22, 23 pacientes, entonces todavía ya. Sí, pues entonces. Bueno, lo de arriba tenemos que agilizar, pero no sé, la verdad que. Tener balones que en todo el servicio. ¿Y de dónde a sacar balones? ¿De dónde a sacar balones? Ah, sí, sí. Bueno, ya veremos, pues no hay otra. No hay otra, pues, ¿no? Ah, ahí con todo, a todo dar. Oye, el trabajo está muy bien, ¿ah? Lo que anoche no pude ir, pero ya lo han inscrito, ¿no? Está bestial. El nombre mismo es bien vendible, ¿ah? Está chévere. Yo creo que vamos por ahí, ¿ah? Creo que vamos apuntando. Sí, sí. Si es que hay un jurado que, bueno, pues, ¿no? Está bien ubicado. Claro. Sí, sí. Ya, Valerius. Sí, pues. Ah, eso, ¿no? Puede ser. Claro. Claro, es otro tema, pues, porque ya si es con eso, estaríamos en otro rubro, pues, tendría que tener su rubro. Cada rubro debería tener, pues, su opción, lógico. Pero bueno, yo creo que vamos por ahí. Ya, Valerio, estamos en contacto entonces, hermano. Listo, un abrazo. Ya, chao, hermano, chao. Ya, entonces, a ver, chicos, seguimos. Vamos, seguimos. ¿Dónde está? Comparte. ¿Dónde está? No. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces les decía, cuando un paciente está con insuficiencia renal crónica, tenemos que buscar estos criterios, ¿ya? Estos criterios no está escrito en ningún libro, así que ténganlo bastante presente, bastante en claro. Cuando a mí me dicen, señor, acá hay un paciente crónico, defina, ¿es agudo o crónico? Yo tengo que ir a buscar esto. Está urinizando a través del tiempo, voy a buscar su creatinina, a ver cómo estaba hace 4 años, hace 2 años, ahora cómo está.
Hoy mira cómo se ha ido elevando. Eso es uremización progresiva a través del tiempo. Hoy hay anemia, fíjate cómo está el paciente. Uy, este paciente tiene una palidez pues terrosa hace tiempo. A ver cómo está su hemoglobina. Wow, 8, ¿no? Definitivamente, ¿no? Después, enfermedad mineral, o sea, a ver cómo está su calcio. Señor, ¿le duele los huesos? ¿No? Su calcio, su fósforo, su paratormona, perfecto. ¿Está bajo, está alto? Sí tiene criterio. A ver, sus tamaños renales, a ver, muéstrame la ecografía, por ahí debe tener una ecografía. O están pequeñas, no te pases, ya, a otro criterio. Entonces, con esos podemos nosotros diagnosticar enfermedad renal crónica. Ahora, si es diabético, deben decir clásicamente los pacientes o los familiares de que mi pariente o doctor ya, mi endocrinólogo me ha quitado los antidiabéticos o me ha disminuido. Entonces, no es que su diabetes se haya curado, sino el tema renal ya es mucho más severo. Y les había mencionado, el paciente con insuficiencia renal crónica acumula la insulina, no depura adecuadamente, ¿no? El metabolismo mismo de la insulina es muy prolongado, de tal manera entonces el paciente vive una suerte de hiperinsulinismo, entonces ya no necesita o necesita poquísimo de antidiabéticos, ¿correcto? Entonces eso también es un criterio para decir ya este paciente es enfermo renal crónico. Siguiente. Bueno, dentro de lo que es clínica de la uremia, todavía faltaba algunas cosas, pero creo que ya lo hemos mencionado. En todo caso, dentro del plan de trabajo, tenemos que hacerles estudios de laboratorio, estudios de imagenología. Para eso hemos repasado inclusive todo lo que es imagenología, ¿no? ¿Qué nos puede servir en la parte de la especialidad en uronefrología? Entonces, de hecho que tenemos que hacer estudios de sangre para ver, ¿no? Si hay anemia y de qué tipo es, pues, ¿no? En este caso, generalmente son normocítica y normocrómica, hay retención nitrogenada, o sea, la urea se eleva, hay acidosis metabólica, hay hipocalcemia, hiperfosfatemia, aumento de la paratormona, el examen de orina está hipos o isostenúrico, o sea, la capacidad de concentración de la orina que se mide con la osmolaridad y la densidad urinaria están bajos. Hay proteinuria y leucocituria, según pues el caso, ¿no? El siguiente. Obviamente también pedimos la ecografía, ¿no? En el cual vamos a ver que los riñones están pequeños, atróficos. Vamos a pedir una radiografía de huesos donde vamos a encontrar signos radiológicos de distrofia renal. Vamos a pedir una teleradiografía de corazón y grandes vasos, en el cual vamos a encontrar pues justamente el corazón muchas veces ya crecido porque estos pacientes hacen hipertensión arterial, como hemos dicho, ¿no? Entonces el botón aórtico está prominente. Vamos a pedir un electrocardiograma que va a estar anormal. El fondo de ojos que se le puede hacer están alterados. La velocidad de conducción también está alterada. Siguiente. En cuanto al tratamiento, fíjense, tenemos la primera posibilidad cuando los pacientes que todavía no están recibiendo terapia dialítica, o sea, están todavía en estadios 2, 3, 4, ¿no? Los pacientes que están ya en estadio 5 son pacientes que necesitan ya una terapia dialítica, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal o trasplante. Antes del estadio 5, o sea, hasta el estadio 4, si es que no están, tenemos que darle pues una serie de la dieta y una serie de elementos para poder diferenciar, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a los líquidos, se restringirá únicamente en situaciones especiales que lo ameriten. El sodio y potasio, de acuerdo a las necesidades, hay que hacer dosaje. Hay que restringir proteínas, sobre todo en estadios iniciales, a 0,5 a 0,8 gramos por kilo día. El calcio también tenemos que incrementarlo en este caso porque están hipocalcémicos, por lo menos inicialmente, ¿no? Y el fósforo también tenemos que bajarle a la mitad, fíjense, de 600, 800 miligramos, ¿no? Eh, las calorías no deben ser inferior a 35 calorías por kilo, ¿no? Hay que darle aporte vitamínico, tiamina, piridoxina, ácido fólico, todo, ¿no? Siguiente. Entonces, en los pacientes que están todavía sin diálisis,
tenemos que considerar todos estos aspectos, desde el agua, sodio, potasio, fósforo, calcio, calorías, ¿no? Cuando el paciente ya está en diálisis, acá también tenemos que darle líquidos de acuerdo a la volemia, ¿no? Proteínas de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso, ¿no? Hay que darle calorías dependiendo qué cosa es lo que queremos. Si queremos que gane peso el paciente, le daremos 35 a 50 calorías por kilo día. Si queremos que mantenga peso, 30 calorías. Y si queremos que pierda peso, 25 calorías por kilo día. El calcio hay que hacer un aporte suplementario, el fósforo hay que bajarle, ¿no? A 600, 800 miligramos, y hay que darle suplementos de vitaminas, tanto la vitamina B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ¿no? Y el ácido ascórbico. Siguiente. Estas son las terapias crónicas que nosotros vamos a plantearle a nuestros pacientes, ¿ya? Tenemos la terapia de diálisis, que es la terapia de sustitución, ¿no? Y la terapia es de reemplazo renal. En el primer grupo, ¿no? Se supone que los pacientes, a los pacientes que se les somete a diferentes tipos de terapia son pacientes que ya han llegado a estadio 5, ¿ya? Entonces, a estos pacientes que están en estadio 5, ¿no? Se supone que el riñón ya es insuficiente para poder cumplir la labor que se le ha encomendado. Es un riñón que ya puede traer problemas de riesgo de salud y de vida para los pacientes. Por consiguiente, tenemos que sustituir la función renal o tenemos que reemplazar la función renal. Cuando hablamos de tratamiento de sustitución, estamos refiriéndonos a todas las terapias de diálisis, entendiendo diálisis como depurar, desintoxicar, purificar, ¿no? Aclarar, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos la sangre del paciente para hacer esto, ¿no? Se va a llamar hemodiálisis. Y si nosotros utilizamos, ¿no? El peritoneo, que es una bolsa, es una membrana muy fina que recubre todo el intestino, entonces se llama diálisis peritoneal continua. ¿Ya? Entonces, dos tipos de tratamiento en lo que es el diálisis, tratamiento de sustitución. Y el tratamiento de reemplazo es sinónimo de trasplante renal. El trasplante renal, ¿no? Dependiendo del tipo de donante, tenemos el donante vivo, ¿no? El donante de tipo cadavérico. Cuando es donante vivo, ¿no? Vamos a tener los relacionados o familiares y los no relacionados o no familiares. Los relacionados o familiares, ¿no? Para fines de trasplante se considera solamente padre a hijo, hijo a padre o entre hermanos, nada más. Si le dona un primo o un tío, ya no se considera relacionado familiar. Y el no relacionado familiar puede ser, pues, el esposo, la esposa, el tío, el primo, ¿no? ¿Ya? Y cualquier otra persona que no sea de la familia. Y el otro tipo de trasplante es el trasplante renal de donante cadavérico. Cada vez más tenemos que recurrir a este tipo de tratamiento. Nosotros en el Perú y acá en nuestro hospital no tenemos nada que envidiar, ¿no? Porque todos esos tratamientos que acabo de mencionar se hacen en cualquier parte del planeta, ¿no? En los centros, establecimientos de salud más sofisticados, más adelantados, van a hacer todo eso. Entonces nosotros en el Cusco no tenemos nada que envidiar, ¿no? Quien les está hablando en este momento, cuando yo llegué hace más o menos 20 años al hospital, solamente hacían hemodiálisis. Tenían 3 maquinitas, 3 riñones artificiales, ¿no? Riñones artificiales, nada más 3 máquinas y se acabó. No había diálisis peritoneal, no había trasplante de donante vivo, trasplante de donante cadavérico, ¿no? Ahora hacemos todo este tipo de tratamientos, ¿ya? Tanto tratamientos de sustitución como tratamientos de reemplazo renal, ¿ya? Eso es lo que hemos contribuido. Esperemos que ustedes también, cuando vuelvan, después de hacer vuestra capacitación, ¿no? Vuestra especialidad, regresen con novedades, pero no van a ser uno más, ¿no?
Si van a venir uno más, mejor váyanse a Purim, a Madre de Dios, así tienen que venir. Si son neurocirujanos, por ejemplo, ustedes tienen que estar viendo ya qué puedo traer yo, algo novedoso para mi ciudad, para mi Cusco, ¿no? Entonces dirán, pues hay que, ya no vamos a abrir ya cráneo para operar, por ejemplo, todo lo que es patología vascular cerebral. Yo voy a operar a través de la misma arteria, de la misma vena. Eso se llama y el tratamiento endovascular, ¿no? Entonces, eso, porque ya no necesitas abrir, ¿no?, el cráneo para operar aneurismas, cosas de ese tipo. Bueno, no sé, algo ustedes tienen que traer novedades. Entonces, yo lo que sí he traído novedad acá es traer la diálisis peritoneal y traer todo lo que significa trasplante, tanto de vivos, tanto de cadáver. De vivos tenemos entre relacionados, no relacionados, de padres a hijos, que han donado a sus papás, papás que han donado a sus hijos, entre hermanos, en fin, todo esto, ¿no? Siguiente. Entonces, ya especificando un poquito más, este es el tratamiento de la hemodiálisis, ¿no? Acá tienen un riñón artificial, dada que su riñón nativo del paciente no funciona, está en estadio 5, está depurando por menos de 15 mililitros por minuto, entonces el riñón ya no puede más, hay que sustituir, así como se está sustituyendo ahora con los ventiladores mecánicos en vez de los pulmones, ¿no? El pulmón ya no da más, el pulmón está fibrosado, el pulmón se está petrificando, entonces tienes que ponerle pues un ventilador mecánico, ¿no? Y ahí está viniendo problemas, ya no hay ni ventiladores. Igualito acá, como el riñón del paciente ya no da más, hay que ponerle un riñón artificial, ¿no? Entonces, para esto necesitamos a tener un acceso vascular. Acceso vascular, cómo llegar a la sangre del paciente. Entonces, para eso tenemos dos tipos, ¿no? El acceso vascular por catéter venoso y por fístula arteriovenosa, ¿ya? Por fístula arteriovenosa, entonces, el paciente se le canula, ¿no?, a una vena, va a la máquina, el filtro le limpia, le desintoxica, le saca el agua en exceso, regresa al mismo cuerpo. Entonces, está circulando la sangre, dializándose. Siguiente. Entonces, son pacientes crónicos que, bueno, pues acuden a la diálisis, a sus tratamientos de diálisis 3 veces por semana, usualmente entre 3 horas y media a 4 horas, ¿ya? De 3 horas y media a 4 horas se conectan a su riñón artificial para que esa máquina le depure, le aclare, le limpie, le desintoxique a ese paciente, que su riñón ya es incapaz de realizar eso. Como son pacientes crónicos, van caminando, como este paciente está leyendo, escuchando música, mientras va dializándose. Como repito, entonces, para esto necesitas este riñón artificial que tiene un filtro, ¿no?, ahí que está colgado, fíjense, el filtro, y a ese filtro le lleva la sangre y también tiene a través de unas línea, ¿no?, arterial, y va a regresar a través de una línea venosa, ¿no? Entonces, el paciente está dializando. Siguiente. ¿No? Este es nuestro servicio de hemodiálisis, fíjense, cuando todavía, bueno, pues yo había llegado a aquellos años, ¿no? Entonces, nuestro servicio ha crecido tremendamente en este momento, ¿no? Siguiente. El otro tratamiento es la diálisis peritoneal. Para eso ya no vamos a utilizar un filtro como lo que han visto ahora en la máquina. El filtro es un filtro propio del paciente, la membrana peritoneal. Esa membrana peritoneal, así como la membrana pleural, forma una bolsa, ¿no? Como la membrana que cubre el pericardio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Abel? La membrana que cubre el pericardio. Hola, doctor, disculpe. Ah, Doctor, disculpe. ¿El corazón está cubierto por alguna membrana? Sí, la membrana serosa pericárdica. Correcto. ¿Y esa membrana está cubriendo así nomás una capita o qué pasa? No, es una doble capa que genera un espacio virtual. Esa. Y forma que goza Un espacio una virtual. bolsa, ¿no? Entonces hay una capa parietal y una capa visceral. Visceral. Entonces,
forman una bolsa, así como las bolsas de plástico cuando van al mercado de Wancher, quieren comprar algo, fruta, y compran una bolsita de plástico. ¿Cómo los venden? Plano, ¿no? Y uno tiene que soplar y se hace esa bolsa, nos, nos, nos vende, sería pues una bolsa virtual. ¿Cuándo se convierte en real? Cuando ya lo soplamos y ya pues podemos poner algunos productos. Igualito, mira, fíjense la membrana perineal, ¿cómo es el peritoneal, no? También forma una bolsa. Y esa bolsa puedes meterle agua y no fuga, es una bolsa. Y fíjense, mira, esa bolsa, como está formada también por una capa muy fina, semipermeable, semi significa una parte deja pasar de toxinas, no todo. Entonces, prácticamente se constituye como un filtro, pues. Por eso es que utilizamos su filtro propio del paciente. Y esa bolsa peritoneal se le introduce, fíjense, ese líquido, que es la solución de diálisis, en este caso se llama solución de diálisis peritoneal. Se administra, hay 2 litros, 2,5 litros en promedio, ¿no? A través de esa cánula. Fíjense esa manguerita que está conectando. Es una cánula, ¿no? Que es el único, se llama cánula de Tencott, ¿no? A través de esa cánula se introduce, luego se desconecta, el paciente está con su manguerita en la barriga, dobladito, sigue haciendo sus cosas, tranquilo, trabajando. A las 6 horas lo drena, sale el líquido ya con toda la cochinada, con todos los tóxicos, con todo el agua en exceso, la urea, creatinina, la homocisteína, tantas sustancias tóxicas que elimina. Y luego nuevamente se le administra el líquido y listo, lo desconecta, el paciente está caminando con su agüita en el peritoneo y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es una diálisis peritoneal, ¿no? Y como es ambulatorio, no necesita ir al hospital, o han visto ir al hospital a hacerse su cambio cada 6 horas. Entonces, diálisis peritoneal ambulatoria, continuo, cada 6 horas. Entonces, nosotros tenemos un programa en nuestra institución de Seguro Social que se llama DIPAG, diálisis peritoneal ambulatoria continua, ¿no? Entonces, ese es el DIPAG. El paciente está en DIPAG, dice, ¿no? Está en un programa de diálisis peritoneal ambulatoria continua. Siguiente. Entonces, estos pacientes están. Esta es una forma, entonces, otra forma de tratamiento. Y este es el trasplante renal. Fíjense, este es nuestro primer paciente que trasplantamos. Lamentablemente el año pasado, el año 2019, sí, falleció en Tacna, después de haberse trasplantado desde el año 1997. Ese año yo me vine de Lima al Cusco, ¿no? Renunciando el glorioso hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Decían, está loco este hombre por renunciar semejante hospital. ¿Quién no quisiera ser residentado? ¿Quién no quisiera trabajar en ese hospital más grande del Perú? Pero, bueno, más pudo pues mi sentimiento puebleril, por eso me vine al Cusco a renegar con ustedes, ¿ves? Entonces, este pacientito, ¿no? Arturito, lo trasplantamos cuando todavía no se llamaba eSalud. Les voy a preguntar, están en el examen. Antes se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? IPS. O sea, ¿dónde trabajas? En el IPS. Ahora, ¿qué dice? ¿Dónde trabajas? En el eSalud. ¿Dónde haces tus prácticas? ¿Acaso dice Héctor, así yo voy al IPS a hacer mis prácticas? Dice, yo estoy haciendo mis prácticas en eSalud, en el hospital Adolfo Guevara, que ahora es uno de los hospitales más grandes del Perú porque hace trasplantes de riñón, ¿no? Y ese trasplante de riñón ha hecho mi profesor, ha sido el iniciador de todo un programa, y gracias a los trasplantes, a la diálisis peritoneal, a la hemodiálisis y a la existencia de la unidad de cuidados intensivos, se ha categorizado como máximo hospital a nivel nacional, igual que Revaleta, igual que la Almenar, igual que el CASE de Arequipa y de Chiclayo. Tiene la categoría máxima de 3-1. Esa es la categoría máxima, por si acaso. En la categorización de hospitales, el 3-2 es el máximo, que es ya hospitales especializados solamente en una patología. Por ejemplo, hospital especializado al Seguro Social, solamente que ve corazón. ¿Cuál es, Isabel? Alessandra.
El INCOR. A ver, El INCOR, doctor. ¿no? El INCOR, por ejemplo, ¿no? Ese es del Seguro Social. ¿Quién no quisiera hacer la especialidad de cardiología en el INCOR, no? Sería una cosa tremenda. Seguramente Andrea ya está diciendo, yo quiero ser cardióloga y quisiera hacer mi especialidad en el INCOR de Lima. Y quedarme para que te quedes a trabajar ahí, tendrías que ser pues un Rubén Nieto, para que te digan, señor, usted se queda a trabajar, porque ¿qué hacen usualmente? Preparan residentes, después un patadoncito en el trasero, chao, corre, vete nomás a tu tierra, a Chimbote, a Tacna, vete a Huancavelica, al Cusco, a Puno, vete nomás. Pero para que te digan, señor, usted se queda a trabajar acá, bueno, pues tienes que ser de Pitumarca. ¿Conocen Pitumarca, no? El pueblo más bonito de toda la región del sur, del Perú, donde está el Cerro Colorado. De ahí soy yo. Entonces, fíjense, pues, esto es histórico. Con esto, yo esos años he sido uno de los médicos más famosos del Perú y de acá del Cusco, ¿no? Uf, primer trasplante de riñón en el Cusco hecho por un exalumno sanantoniano de acá del Cusco, era una cosa pues así, ¿no? Entonces, esa vez se llamaba IPS, Instituto Peruano de Seguridad. Y Arturito, mira, fíjense que este señor estaba en diálisis 8 años, ya en hemodiálisis, 8 años. Cuando yo me vine, este programa jovencito, pues, ¿no? Jovencito, 32 años tenía, ¿no? Entonces, él prácticamente 8 años en diálisis, ya no orinaba nada. Cero, porque el riñón estaría seco, pues, ¿no? Seco. Si el riñón está seco, ya no tiene ni siquiera un glomérulo que pueda filtrar y botar siquiera una gotita de orina. No orinaba y no conoce ya, pues, los urinarios, los varones, que ahora tú entras a un sanitario y te ponen urinarios, o sea, ¿no? Ya no tienes que sentarte, nada, ¿no? Este señor no conocía eso. Y cuando le dijimos a Arturito, mira, tú en el primer día has orinado 35 litros con el riñón nuevo que le dio su hermano, fíjense, ¿eh? Y él dijo, voy a escribir algo así. Y puso este cartelón, mira. ¿Qué dice? A ver, lee Álvaro. Álvaro está durmiendo, lo mejía. ¿Qué satisfacción es volver a orinar, doctor? 8 años que no sabía qué cosa era orinar. Imagínate. Y cuando estos pacientes se trasplantan, orinan un montón, pues, ¿no? Llegamos, su pareja al cual le trasplantamos, ¿no? Orinó 45 litros el primer año con ese riñón nuevo que le dio su papá a esta chica calqueña, ¿no? Y este Arturito, que fue el segundo paciente trasplantado, orinó 35 litros. Y a partir de ahí, bueno, 20, 15, 10, bueno, al final, igual que nosotros orinaban, ¿no? Igual que nosotros, litro y medio. Y mira, ¿cuántos años le ha durado su riñón a Arturo? Mire, fíjense, 97 hasta 19. ¿Cuántos años sería? 22 años. 22 años ha vivido con su riñón de su hermano, fíjense. Obviamente él ya no entró a diálisis, a la máquina, ya nada, ¿no? Es una cosa muy, muy bonita. A ver, lamentablemente él por cuestiones de trabajo se fue a Tacna y sabe Dios cómo lo habrán controlado, en fin. Y lo único que es que me enteré que el año pasado había fallecido, ¿no? Si ustedes me preguntan la sobrevida de un paciente trasplantado, bueno, pues va a depender de muchos factores, pero podemos tener pacientes que pueden vivir 25, 30. Lo más que hemos tenido acá ha sido 24 años de una señora que de donante vivo no relacionado, su esposo le donó. 24 años le duró el riñón, pero pueden durar mucho más, depende mucho de cómo, ¿no? También hágase el monitoreo, el tratamiento, etcétera, ¿no? Así que estas cosas pues se tuvo que hacer. Imagínense, nosotros el año 97, un chiquilín que regresé de Lima, nadie creía, pues decían, pero ¿cómo va a creer hacer trasplante con este chiquito que hace unos años estuvo acá y calladito, no decía nada de interno en el seguro, ahora viene con sus cosas? Nadie le cree. Dije, pues así, nadie me cree, pues, ¿no? Pero ha sido una realidad, ¿no? Entonces ya nosotros desde hace año hacemos trasplante. Obviamente ustedes ya no escuchan mucho de trasplante, pues a veces hacemos algunas campañas para que haya donación, pero esa vez pues famosísimos radioprogramas del Perú, en Panorama, en Cuarto Poder,
entrevista aquí, allá, famosísimo. Mis alumnos de esos años todavía, bueno, recuerdan, pues muchos de mis alumnos ahorita son nefrólogos de Revaliate. Almenara no, Revaliate hay uno que es cusqueño, Renzo Valdía, por ejemplo, dijo, yo voy a ser igualito que usted y mejor todavía. Y parece que sí está alcanzando su meta. Entonces, estas cosas les cuento para estimularles, para que ustedes, no solamente, yo no les digo que sean nefrólogos, porque serían mi competencia acá, pues, ¿no? Tienen que ser otro, pero también venir con novedades, pues. Es decir, yo voy a ser reumatólogo, pero voy a, pues, de otro nivel, de otro level, pero además yo soy de otra generación, ¿no? Entonces, así tienen que hacer, ¿ya? Entonces, cositas nosotros hicimos, mira cómo empezamos con trasplante donante vivo, en el cual Arturito ha sido donado por su hermano, y Janet Macedo, Calqueña, su papá le donó. Y luego, ya del año 2002, empezamos ya con donante cadavérico. Ahora nosotros buscamos ya cadáveres, nosotros tenemos ahora todo un equipo de profesionales, médicos, de enfermeras, buscando cadáveres ahí, pacientes que están en muerte cerebral, ¿no? Y ahora pues sacamos de ellos, les preparamos a nuestros pacientes, sobre todo pues jóvenes, están en lista de espera y los podemos trasplantar. Entonces, eso es lo que quiero dejarles como mensaje último, ¿no? Que siempre la medicina tiene que seguir avanzando, tenemos que seguir adelante con la tecnología, nosotros no podemos quedarnos pues rezagados por ser cusqueños, no puedes jamás. Nosotros estamos igual que cualquier hospital grande de Latinoamérica, del mundo, ¿no? Si tú te vas ahorita a Harvard, te vas a Michigan, te vas a Wisconsin, no sé, tú vas a ver qué hacen en pacientes que son renales terminales, estadio 5. ¿Le hemodializan? A ver, le hacen diálisis peritoneal, sí, le trasplantamos donante vivo, ¿qué más hace? ¿Qué otra cosa más me puede mostrar? Nada, señor, en Cusco hacemos igual, igualito de igualitos, ¿ya? Lo que sí, mensaje último, es que lamentablemente no todos los pacientes que están en hemodiálisis o peritoneal tienen la posibilidad, como este señor, de tener la suerte de que su hermano, un familiar directo, un papá, la mamá, le done los órganos. Entonces tenemos que buscar, ¿no? Donantes, en este caso, con muerte cerebral de otras personas. Para eso, obviamente, previo estudio de compatibilidad, tenemos que trasplantar. ¿Cuántas personas se mueren y son enterrados? ¿No? Si pueden dejar sus órganos para que otras personas se beneficien. No solamente riñones, estamos hablando de pacientes con cardiopatías miodilatadas, que hay que trasplantarlos el corazón, si no se mueren niños, pacientes jóvenes, pacientes con cirrosis hepática, que hay que trasplantar hígado, hay que trasplantar córnea, están ciegos, pacientes que ya no pueden respirar. Ahora, ¿cuántos pacientes que han entrado a intubación y Dios mediante salieron de coronavirus? ¿Cuántos de ellos se quedarán con una fibrosis de los pulmones petrificados dentro de 2 años? Pues estos pacientes van a requerir trasplantes de pulmones. Hay que trasplantar pulmón, hay que trasplantar páncreas, hay que hacer trasplantes dobles, páncreas, riñón, por ejemplo, un diabético tipo 1. O sea, tenemos que buscar esto, ¿no? Dar vida a otras, ¿no? Y sobre todo de donantes cadavéricos. Pero lamentablemente hay mucho que trabajar. No